pantalla. Vamos a abrir aquí el Dev C++. Bien, vamos a abrir aquí un notepad. Bien. Le dije en la última vez que hablamos que yo le iba a hacer un recuento. Lo primero que ustedes tienen que saber qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación no es más que un programa, un software, el cual es desarrollado para que las personas puedan escribir sus ideas mediante comandos, mediante instrucciones, mediante sintaxis, para luego esas ideas ser convertidas en un programa o en una aplicación. También existe lo que se llama compilador. El compilador viene como, ahora vienen juntos, viene con el lenguaje de programación. Y eso es, por ejemplo, el compilador es como el que interpreta el código que tú realizas dentro del lenguaje de programación para hacer la aplicacióncita, hacer el programa. Entonces, ¿qué es un programa? Programa de computadora. No es más que un conjunto de instrucciones lógicamente ordenadas que mediante una adecuada interpretación del hardware nos permitirá a nosotros realizar uno o varios trabajos en específico, lo que implica que los programas están compuestos por archivos. Es decir, que el hardware tiene que influenciar para que el programa pueda trabajar. O sea, tú no puedes ejecutar un programa si no tiene un hardware, si no tiene un teléfono, si no tiene una computadora, si no tiene una tablet, si no tiene una televisión. Pero también dice la teoría que los programas están compuestos por archivos. Entonces, archivo es un conjunto ordenado de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. Un conjunto ordenado de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. O sea, cuando tú haces un documento, un archivo, una cosa se va, lleva a la otra. O sea, tú no haces un archivo como a lo loco. ¿Tú me entiendes? Tú no haces, por ejemplo, si tú haces una carta, tú tienes que hacerla organizada, poner la fecha, a quién va dirigida, quién es que le está escribiendo, un saludo, el cuerpo de la carta, luego te despide, un archivo. Si es un currículum, tú tienes que tener el formato del currículum, o sea que un archivo es un conjunto ordenado de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. Por eso es que dice la teoría que cuando un programa está compuesto por archivos, significa que tú vas a hacer múltiples archivos. Tú vas a hacer archivos de texto. Tú vas a escribir texto para que luego salga el programa. ¿Ok? Entonces ya le dije el lenguaje de programación, que es una herramienta que utilizamos las personas que hacemos programas para nosotros introducir nuestras ideas a nivel de sintaxis, a nivel de código, para que luego salga el programita. Y que otra cosa que viene adherida del lenguaje de programación es el compilador, que es el que interpreta el código que tú colocas para que salga la aplicacióncita. Luego, en manera general, que es un programa, es un conjunto de instrucciones, los códigos. Un conjunto de instrucciones lógicamente ordenados, o sea, tienen que estar ordenados de una manera lógica. Y mediante la adecuada interpretación del hardware, o sea, el hardware tiene que entrar en funcionamiento, no permitirá a nosotros realizar uno o varios trabajos en específico, lo que implica que los programas están compuestos por archivos. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un conjunto ordenado de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. Entonces, el lenguaje de programación que vamos a utilizar ahora es el Dev C++. El Dev C++ es un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo de interfaz. IDE. Entorno de desarrollo de interfaz. Se lee como de izquierda, a ver, de derecha a izquierda. Entonces el IDE que vamos a utilizar se llama Dev C++. El lenguaje de programación se llama C++ que vamos a utilizar y el IDE, que es el programa, se llama Dev C++. Cuando tú instalas
tiene el IDE y el lenguaje de programación. Y también tiene el compilador integrado. Pues bien, luego de que tú sabes esto, que ya se lo había comentado, pero dije que iba a hacer un recuento para la gente que estaba perdida. Entonces, viene una cosa que se llama librería. Librería y otra cosa que se llama biblioteca. Bien. Ustedes como ingenieros industriales deben saber que todo lo que ustedes vayan a hacer debe ser bajo normas. Y normas es igual a regla, ¿verdad? Entonces también ustedes como ingenieros industriales deben saber que existen normas internacionales. Normas internacionales. Y esas normas se pueden auditar y también se pueden certificar. Entonces a una organización que se llama la ISO. Esa se llama Organización Internacional de Estandarización, ISO. Entonces la ISO es una institución, una organización, la cual prepara una serie de certificaciones en cuanto a estandarizaciones en diferentes áreas. Si usted es ingeniero industrial, usted tiene que ir de la mano con esto, porque ustedes van a trabajar con procesos. Ustedes van a trabajar con procesos institucionales. Entonces, esta institución que se llama Organización Internacional de Estandarización, la ISO, es una organización que se encarga de preparar certificaciones en todas las áreas a nivel mundial. No importa lo que usted haga. Bueno, tenemos, por ejemplo, una certificación que se llama ISO 9000, que la han escuchado. Eso tiene que ver con lo que es la calidad de proceso. Se certifican procesos institucionales, no se certifican empresas. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad que tiene la certificación de ISO 9000, pero la universidad completa no está certificada. Tiene que ser, para que haya una universidad certificada con ISO 9000 completa en todos sus departamentos, en todos sus procesos, ni siquiera la Universidad de Estados Unidos le quedarían chiquita. Y ustedes saben el cuento de las universidades de aquí, de todas. Entonces, lo que se certifican son procesos. Procesos. Podemos coger el proceso de caja y lo podemos certificar. El proceso en cuanto a calidad de caja. El proceso de creación de un producto. El proceso de comercialización de un producto. Y eso cumple con todos los requisitos de esta institución y se le otorga el sello, la certificación de ISO. Entonces existen empresas a nivel mundial que se encargan de trabajar, de capacitar. Por ejemplo, ISO no va a venir directamente a capacitarte el personal para que tú tomes la certificación, sino que, por ejemplo, en España, yo estuve en España y a una empresa que se llama AENOR, lo pueden buscar, y AENOR, tú haces la contratación, ellos vienen a tu empresa y te capacitan para que tú, de acuerdo al proceso que tú quieras certificar en ISO 9000, entonces te capacita. Entonces ya cuando tú estás capacitado, vienen los auditores especialistas de ISO y te emiten lo que se llama la auditoría de esos procesos, y entonces ya ahí se determina si tú ganaste o no ganaste la certificación de calidad de ese proceso, la cual tú vas a poder poner en el sello de comercialización de tu producto, y eso le da un valor muy importante a nivel mundial. Existen otras certificaciones, por ejemplo, como la ISO 38000. Existe la ISO, por ejemplo, tenemos una que es para los informáticos, que es, por ejemplo, la ISO 27000. Esto tiene que ver con lo que son los sistemas de gestión de seguridad, los sistemas de gestión de seguridad de la información. Hasta donde yo sé, hasta el 2015, 2016, solamente en República Dominicana habían 4 empresas certificadas con ISO 27000.
que tiene que ver con la seguridad de la gestión de los sistemas de información. Estaba, por ejemplo, el Banco Central, estaba Unipago, estaba Synergy, que es un call center que se encuentra aquí en Santiago, frente al Pola, y Synergy La Romana. No sé si ya hay otra empresa que esté certificada con ISO 27000. Las certificaciones están compuestas por varias cosas que son, por ejemplo, la norma es la ISO 27000, pero tenemos, esa es la norma. Entonces tenemos, por ejemplo, la 27001, la 27001. Esto es importantísimo para cualquier profesional, no importa el área que usted sea. 27001 es la que te audita. Entonces, la que te certifica es la 27002. O sea, todas están compuestas por 1 y 2. Esta es la norma, es el nombre, pero la que te audita y la que te certifica, la que te audita es la 27001 y la que te audita es la 27002. Igualmente la 9000. La 9001 es la que te audita y la 27002 es la que te certifica, la que ya te dice que sí, que te ganaste, que te vas a ganar el sello de certificación. Porque esto es importante para toda la carrera, no importa, porque todo es auditable. Entonces son normas internacionales. Entonces, Profe, sí, diga, ¿y para qué sirve esa certificación? ¿cuál de todas? La todas. ¿Para qué sirven las certificaciones de ISO? Yo se lo expliqué. Mire, es una empresa, es una organización. Su sigla dice, la ISO es Organización Internacional de Estandarización. En todas las empresas de respeto que usted vaya a trabajar, si es grande y una empresa exitosa, lo que busca es la certificación de proceso. Entonces hay diferentes certificaciones para diferentes áreas. Ustedes los industriales deben manejar eso al dedillo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo soy una persona que voy a hacer, sí, yo soy un campesino del Cibao y yo tengo una fábrica de silla que hace silla de guano, ¿ok? Silla de guano. Bien. Entonces, yo quiero comercializar mi silla de guano no solamente en República Dominicana. Yo quiero vender, comercializar mi silla de guano en toda parte del mundo. Entonces, yo lo que hago es que digo, bueno, llamo a la gente de AENOR o a la gente de la ISO para que me pongan en contacto con una empresa que me capacite en el proceso de calidad de producción de la silla. De manera que cuando la silla se venda, se fabrique, se certifique que realmente cumple con todos los estándares nacionales e internacionales para cuando una persona se siente, la silla no se rompa y la gente, qué sé yo, sufre alguna lesión. De manera que cuando la gente vea que la silla tiene el sello de ISO, la va a comprar con seguridad porque es un producto que ha sido certificado por una organización internacional mundial y la gente la compra con mayor seguridad. Por ejemplo, yo leo a la persona que habló, no sé quién fue que hizo la pregunta. Yo, profe, ahora sí entendí para qué, porque al principio no sabía cuál era la esencia de Vamos esta a ver lo siguiente. organización. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo. En Santiago, por ejemplo, ahí en Pueblo Nuevo a una gente ahí que vende unos maví de raíz de un árbol, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ningún proceso de certificación, ninguna supervisión. Si tú te lo tomas, bueno, en nombre de Padre que tú te lo bebes. Ahora bien, cuando tú te tomas una Coca-Cola, por ejemplo, por tomar un nombre de un refresco, eso, si tú verificas la Coca-Cola, tiene el sello de ISO, dice ISO en alguna parte. Pero tú te la tomas con toda confianza, que tú sabes que no te va a matar. Porque tiene un proceso de verificación de producción para que cuando una persona se lo tome, quizás a los 20 años, tú bebiendo todos los días, hasta el agua ahoga, ¿verdad? Pero tú sabes que si tú te lo tomaste ahí, ese refresco, es difícil que te mate. Porque tiene un proceso de verificación de calidad de producción.
A diferencia del Mavi que tú te tomas de raíz, que es suelto veda. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué yo no estoy hablando de eso? Porque para programar existen reglas internacionales, de programación. Por ejemplo, todo el que hace un programa, todo el que hace un lenguaje de programación, pone sus reglas, pone sus normas. Entonces, usted debe cumplir con las normas. Debe cumplir con las normas. Entonces, si tú no cumples con las reglas, tú no vas a poder programar. Por eso es que lo estoy hablando de las normas internacionales, de la ISO, para que ustedes sepan lo que existe a nivel mundial. Que hay reglas, procedimientos que se deben llevar a cabo. Ahora bien, si tú como empresa no tienes el dinero suficiente para tú certificar ciertos procesos de la misma, entonces tú usas alguna cosa que se llama buenas prácticas, que también usted como ingeniero industrial debe dominar todo eso. Usted no puede llegar a una empresa, usted no puede llegar a una empresa de renombre, una empresa grande, de que usted no sabe lo que la hizo, que usted no sabe lo que son buenas prácticas. Si usted no está claro en eso, fájese a estudiar, fájese a investigar, porque todo está en Google. Porque no, se va a sentir como que usted no tiene como dominio de lo que realmente está en el mercado ahora mismo. Entonces, las buenas prácticas son como prima de la norma. La norma es algo internacional. Las buenas prácticas son cosas como reglas, pero que no son certificables como a nivel mundial, pero sí te van a ayudar a ti a hacer la cosa bien, ¿ok? Existen muchísimas buenas prácticas. Por ejemplo, hay una que se usa mucho que se llama COBI, que son 4 dominios. Las empresas de respeto la usan. El COBI, existen diferentes versiones de COBI. Tenemos, por ejemplo, el PMBOK, entre otras. Bien, entonces, en programación existen reglas, existen normas implementadas por la persona que desarrolla, que crea el lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo hago un lenguaje de programación y tú quieres hacer aplicaciones, tú quieres hacer programa en ella, en ese lenguaje de programación, pues entonces tú debes cumplir con las reglas que yo establezco dentro de ese lenguaje de programación. Si tú no cumples con esas reglas, con esas normas, con esas estandarizaciones que yo coloco en mi lenguaje de programación, pues entonces el programa no te va a funcionar, tú no vas a poder trabajar. Entonces esas reglas, esas normas se encuentran en lo que le llaman librería y biblioteca. En programación existe lo que se llama librería y biblioteca. ¿Qué es la librería? En buen dominicano es el conjunto de normas, reglas y procedimientos que establecen las personas que desarrollan el lenguaje de programación para que tú puedas crear tu programa. Entonces hay una línea de código, que es lo que yo estaba haciendo, que ustedes estaban más perdidos que me han enredado con una pala de espagueti el otro día. Esas líneas de código que yo coloco ya fueron establecidas por el que hizo el lenguaje de programación. Y si yo no la pongo como él dice, no va a funcionar. Eso no quiere decir que yo sea un genio, que yo soy el que más sé. No, son reglas que fueron establecidas por el que creó el lenguaje de programación. Y cuando ustedes me veían a mí programando ahí, haciéndole, explicándoles que ustedes estaban perdidos, no dije que yo soy el que más sé, es que las reglas yo debo cumplir con ellas. Bien, entonces, la biblioteca son como las buenas prácticas. Las bibliotecas son como acceso directo a la librería. Ejemplo, si a un comando, la biblioteca tiene como el listado de comandos, vamos a suponer, si a un comando, y para que ese comando pueda funcionar, yo debo escribir una sintaxis completa, debo colocar una sintaxis como una línea de código con la característica que hizo el lenguaje de programación estableció. Entonces, el comando es una cosa y la sintaxis a partir de ahí, que es lo que lleva las reglas que dijo el que hizo el lenguaje de programación, es otra. Entonces, la biblioteca lo que verifica es si el comando está bien. Si el comando está bien, entonces verifica la sintaxis. Ejemplo, imagínate la puerta de tu casa, la cosa del llavín detrás de tu casa. Lo primero es, para tú entrar, que tú debes tener la llave en el llavín correcto.
Si tú tienes la llave, si tú podemos suponer, si tú quieres saber si tu casa está limpia, está en orden, tú debes tener la llave, abre el llavín y entra y verifica que todo está en orden. Pero si desde inicio, cuando tú llegas, le pones la llave que no es, automáticamente tú no, ni siquiera va a poder girar el llavín, no va a poder entrar. Entonces, no trate porque tú no vas a poder pasar a ver si está organizado o está limpia. Entonces la biblioteca lo que dice, bueno, tengo el comando. Si lo escribiste bien el comando, pues entonces vamos a ver si las demás sintaxis están correctas. Si escribiste el comando mal, pues ni me molesto en verificar sintaxis porque tú iniciaste mal con el comando mal. ¿Entiendes? Entonces, aquí en la programación, nosotros hacíamos así, damos en el programa, damos en archivo, nuevo, código fuente. Y me abrió un nuevo archivo, un código fuente. Y yo le decía que para tú iniciar un programa, lo primero que tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Bueno, yo quiero un programa que me imprime en pantalla Hola Mundo, Hola Estudiante. Bueno, pues yo le decía que lo primero que tú tienes que colocar son las librerías. Y ya le expliqué paso a paso en qué consiste en la librería. Bien. Lo primero que se coloca es el signo de número. Es lo primero, porque es lo primero que él busca. Y se coloca la instrucción que dice include. Eso es como incluye. Otra cosa que también le ha dicho, todo profesional de ingeniería tiene que estudiar inglés, tiene que saber inglés. No digo que tú vas a ser un come hombre en inglés, ni una come mujer en inglés, sino que tú sepas el lenguaje básico, que sepa leer, que te defienda. Porque yo le dije en una ocasión que los libros buenos vienen en español, pero los mejores vienen en inglés. Entonces dice aquí, número, incluir, y le pongo menor que, mayor que. Y ahí pongo la primera librería, que es IOStream. Eso es I de input y la O de output stream. Eso es para poner. Esa librería tiene todas las reglas que establecieron los lenguajes de programación. El que hizo el lenguaje de programación para cuando tú ponga un comando de entrar dato y sacar dato, esta librería es que va a verificar si la sintaxis que tú pusiste está correcta. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí vamos a poner otra librería que se llama include conio. Esta librería, conio.h, es la que me va a permitir a mí manejar los ciclos for, los while, los if. Bien. Y finalmente vamos a colocar la biblioteca, que es la que me va a mí a dar el acceso directo a la librería, es la que va a verificar si el comando está bien. Perfecto. Entonces pásalo a la biblioteca para que ella determine si realmente la sintaxis que tú pusiste está bien. Entonces la biblioteca se llama, así se pone, using namespace. Yo pregunto, hasta este momento, ¿están entendiendo lo que entraron desde el principio? Porque lo estoy explicando paso por paso. Using namespace es la biblioteca que va a agarrar el comando y va a decir, si lo pusiste bien, perfecto. Entonces voy a mandar a la librería aquí arriba para que verifique la sintaxis a ver si la colocaste bien. Bien. Luego viene main. ¿Qué significa main? Principal. Todo programa, toda página web, toda aplicación tiene una clase o una función principal. Entonces, ¿qué es una función? ¿Qué es una función? Una función no es más que un segmento de código dentro de un programa, el cual puede ser invocado en un momento determinado para realizar una función en específico. ¿Ok? Repito, función. Es un segmento, es un trozo, es un pedazo de código de programación. Es un segmento de código el cual puede ser invocado, el cual puede ser llamado en un momento determinado para que haga un trabajo en específico. Por ejemplo, la función main, en este caso, lo que hace es
inicio del programa para que lo que se encuentre dentro de ella se ejecute. Entonces, ¿cómo se pone? Main, se pone paréntesis y se abre la llave y se cierra la llave. En este caso, la llave cuando se cierra representa el inicio de un proceso y cuando se abre así el inicio de un proceso y cuando se cierra es el fin del proceso. En este caso, indica el inicio del programa y el fin del programa. ¿Ok? Luego yo puedo utilizar variables. Entonces yo debo declarar las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Variable. Variable. Como su nombre indica, eso varía. ¿Ok? Variable. Es un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Oiga bien, variable es un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Por ejemplo, son letras. Por ejemplo, en la escuela, en la misma universidad, nos enseñaban a usar letras con números. Por ejemplo, yo decía que P es igual a 100 y luego yo decía que A es igual a 200 y luego yo digo que P es igual a 500 y luego yo digo que C es igual a P más A. Entonces, C, ¿cuánto vale? C vale, ¿cuánto? 700. Porque mira, en este momento P valía 100. Pero aquí ahora P vale 500 porque es una variable y yo puedo variar su contenido cuando a mí se me pegue la gana. Ahí valía, cuando venía de arriba para abajo, valía 100, pero ya yo no quiero que valga 100, ahora vale 500. Y A que vale 200, entonces 500 que vale P más 200 que vale A, C es igual a 700. A diferencia de una constante. Constante. Una constante es un número, por ejemplo, 5 es una constante. Entonces, tú no puedes decir que 5 es igual a 6. Eso no es verdad, porque 5 es 5 y 6 es 6. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, que A es igual a 6 y que P es igual a 5 y que C es igual a A más P y lo que yo quiera. Bien. Entonces, por eso es que se usan variables. Por eso se usan letras. Porque las letras pueden cambiar su valor, su contenido, cuando a mí se me pegue la gana. Una constante no. Tú no puedes decir que 5 es 6. No, no se puede. 5 es 5 y 6 es 6. Son constantes. Ahora bien, dice la teoría, de acuerdo a lo que estaba diciendo ahorita, que una variable no es más que un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Lo que implica que las variables deben manejar tipo de datos. Tipo de datos. Por ejemplo, en todas partes, usted quizás no se da cuenta, usted maneja diferentes tipos de datos. Por ejemplo, cuando usted está llenando un formulario y usted pone fecha, la casilla que te ponen unas casillas para fecha. No te ponen una casilla de que para cédula. ¿Verdad que no? Entonces te ponen los guiones, te ponen 3 rayitas para que ponga el día, el mes y el año. La fecha es un formato en una hoja. Es un tipo de datos tipo fecha. Cuando te dicen a ti, mira, tienes que colocar tu nombre. Es un tipo de datos para nombre. Tu apellido para apellido. La cédula, te ponen las rayitas para la cédula. O sea, son diferentes tipos de datos. Para que coloques tu teléfono, te ponen las rayitas del teléfono. Son diferentes tipos de datos. ¿Ok? Entonces, las variables dentro del lenguaje de programación utilizan tipos de datos. ¿Ok? Utilizan tipos de datos. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de datos? Tenemos el tipo de datos int, que viene de integer, de entero. Tenemos float, tenemos char y tenemos string. El int es para números enteros. Los números enteros van del 0 al 9. No hay más números. Solamente existen 10 números. Del 0 al 9. No hay más. Los otros son combinaciones. Por ejemplo, el número 10, ¿qué es? Una combinación del 1 con el 0. Pero solamente existen 10 números. ¿Ok?
que no tienen puntos decimales, los enteros no tienen puntos decimales. Entonces, los flotantes son los números que tienen puntos decimales. Por ejemplo, 5.5. Los que tienen puntos decimales son los flotantes. Los char son para cadena, los char son para alfanumérico. Por ejemplo, letra y número ligado. Y esto, la string, son para cadena de caracteres. Por ejemplo, yo pongo, vamos a suponer, pongo el inicial de tu nombre, tu cédula, y pongo esa cadena de caracteres. Para eso se usan los strings. Ahora, los char son para alfanumérico. O sea, yo puedo poner letra o número, pero no puedo hacer cálculo matemático con ellos. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a declarar una variable, aquí yo debo poner el tipo de datos que ella va a manejar. Entonces, yo pongo int a igual a 0. O le pongo un valor, por ejemplo, 200. B igual a 300. C igual a 0. Entonces yo digo acá abajo, C es igual a A más B. El punto y coma es un delimitador. El punto y coma es un delimitador de acuerdo a las reglas que estableció la gente que crearon el lenguaje de programación. Si yo no pongo el punto y coma ahí, me va a dar un error. Ese punto y coma significa que ahí terminó la línea de código, que terminó ahí. Si yo no le pongo eso, le estoy diciendo que no ha terminado. Entonces, hay un comando para imprimir que se llama cout, que es como lenguaje de programación cout afuera. Entonces, la sintaxis dice que debe ser menor que, comilla, y pongo lo que yo quiera dentro de la comilla, que es un letrero. Digo, la suma es. Entonces, concateno. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unificar, unir. Vamos a suponer. Bueno, tú te quedaste en tu vehículo. Tú tienes un carro, ¿verdad? Y yo tengo un triciclo. Son cosas diferentes. O sea, un carro tiene un motor, que sí o qué. Y yo tengo un triciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a concatenar con una soga o con una cadena. Voy a unir tu carro con mi triciclo y te voy a remolcar. Entonces, aquí, concatenar es unificar este letrero que está aquí. La suma es con el total. Entonces, ¿cómo se concatena? Con los mismos símbolos, menor que, y pongo C. Ahí. Punto y coma, termino la línea de código. Le voy a poner el comando get, que lo expliqué en otra clase, es para que se detenga y yo poder ver los resultados. Si yo vengo y le doy aquí se dice compilar y correr, me va a pedir que lo guarde. Le paso C++, le voy a guardar. Y el sistema se ejecuta y yo veo ahí mis resultados. La suma es 500, porque le puse aquí 200, le puse 300. Ahora, yo le dije a ustedes que yo quería que me imprimiera hola mundo. Bueno, si yo quiero que él me dé un enter y pase hacia la otra línea, yo puedo usar menor que y pongo inline. En significa fin y la L de la línea. Termina la línea, da un enter y entonces en la parte de abajo imprímeme hola mundo. Cout. Y digo hola mundo, que eso fue lo que dije que íbamos a hacer al principio. Corre el programa y efectivamente usted puede ver que dice ahí que la suma es 500 hola mundo. Bien. Entonces, la gente que entraron tarde van a tener que ver el video otra vez cuando yo lo suba. Y vamos ahora en estos minutos, vamos a hacer una sesión de preguntas con relación a la teoría que le acabo de mencionar aquí, todo esto que yo he hablado desde aquí arriba hasta lo que yo he explicado, porque ustedes tienen que hacer una entrega final y si no la hacen van a tener problemas. Y por eso que yo lo estoy explicando otra vez. Entonces yo necesito que vamos a aclarar ahora cualquier inquietud que alguien tenga, no tenga vergüenza. Esto no es de que para usted, para que usted va a seguir programador. Esto es para que usted tenga las competencias y el conocimiento de saber más o menos cómo
funcionan los sistemas internamente, para cuando usted tenga que enfrentarse a una máquina en una industria, usted no esté como Belén en los pastores. Así que, si usted tiene alguna duda, no tenga miedo, no tenga vergüenza, hágala ahora para yo aclarársela, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Cada vez que uno va a hacer un programa, hay que poner hasta donde dice using namespace. Correcto, muy buena pregunta. Eso es básico, vea. Usted lo que hace es que lo copia en un archivito, eso, por ejemplo, en un notepad, muy buena pregunta. Usted copia eso y cada vez que usted vaya a hacer un programa, usted lo guarda. Ah, el profe puso un programa nuevo ahora. Usted va, puff, lo copia y le vamos a darle uno nuevo aquí, por ejemplo, file, new, pa, y ¡vup! Lo pone allá. Eso es lo mismo para todo. Muy buena pregunta. Eso es correcto. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Sí, profe, espérese. Ah, vale. Sí. Usted puso ahí entero, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo pongo flotante, ¿qué pasa? Perfecto. No Mira, importa. vamos a suponer que yo tengo aquí 200.50 y yo tengo aquí, y yo lo sumo. ¿Qué tiene que darme? 500.50, ¿verdad? Cuando yo lo compile, mira qué sucede. Que la parte entera se pierde, o sea, la parte decimal se pierde porque tú no estás manejando el flotante, el punto decimal. A diferencia que si yo lo declaro, por ejemplo, float, aquí yo quiero manejar los flotantes y yo lo ejecuto, pues entonces ahí sí se mantiene, ¿lo ves? El decimal. ¿Entendió? Por ejemplo, Sí, profe. si usted va a hacer un programa, que usted lo que va a controlar el personal que entra a la fábrica, tú no tienes que usar decimales porque tú no tienes que 1.5 gente. Ahora, si tú vas a trabajar con libras, ahí sí tú tienes que usar los decimales. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hasta este momento. Mire que le acabo de repetir todo otra vez. O sea, hasta este punto. Teoría más algo de práctica. ¿No tiene más preguntas entonces? Bueno, pues si no tiene más preguntas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora, sí lo voy a subir ahora mismo. Voy a subir este video y usted va a hacer lo siguiente. Lo va a ver varias veces. Va a ver lo que yo expliqué anteriormente, la teoría que expliqué, y lo va a ver varias veces. Luego, usted va a tratar de hacerlo solo. Si no le sale la primera, chequea el video y lo hace con el video. Pero luego tiene que tratar de hacerlo solo usted. Trate de hacerlo solo con otros números. Luego que usted se aprenda esto bien, ya, ahí sí, ya arrancamos. Y cuando el viernes, ahí le vamos a dar ya más rápido. Entonces, trate de practicarlo. Lo voy a colocar el video unos minutos. Y nada, y esperemos que ustedes puedan salir airosos de este libro. Ustedes están metidos conmigo. Profesor, Ya. profesor, yo tengo problemas con mi PC. Bueno, Eh, vamos a tratar de resolverlo eso. Tírame por WhatsApp porque se me va a acabar el tiempo aquí ya. Tírame por No WhatsApp. pesa mucho el programa, profe. No, tírame por WhatsApp para ayudarte con ese tema de tu computadora. Tírame directo. Aunque tú veas que yo no te responda quizás de una vez, pero yo te respondo. Está bien, está bien. Todo me pueden escribir directo, no hay problema. Yo tomo mi tiempo, yo respondo, pero les respondo siempre. Así que ya ustedes saben, mis hijos, pónganse a practicar porque vienen unas cuantas prácticas.